versículo 14. Apocalipsis 3, 14 al 21. Tenlo preparado. Normalmente pensamos en Apocalipsis como el libro que habla de los últimos tiempos, la revelación para los últimos tiempos. Sin embargo, tú debes saber que Apocalipsis comienza en su capítulo 1, 2 y 3 con un recuento de lo que es la iglesia. Específicamente, entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, tú vas a encontrar el mensaje de Dios a 7 iglesias. Ahora, tú debes recordar que el número 7 es un número de perfección para Dios. Es un número que revela la obra de Dios en la tierra. Así es que no es casualidad que Dios le hable a 7 iglesias. Lo interesante es que no es la iglesia de un lugar solamente. Te vas a dar cuenta que ahí dice el mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso. Éfeso era un lugar, ciertamente. Luego Esmirna, luego Pérgamo, luego Tiatira, luego Sardis, luego Filadelfia y al final Laodicea. Estos eran 7 ciudades de Asia Menor en tiempos de Pablo. Juan, el autor de Apocalipsis, escribe por el Espíritu Santo a estas 7 iglesias. Pero cuando tú estudias estos 7 mensajes, te puedes dar cuenta que no está hablando solamente a la iglesia de ese lugar, sino que le está hablando a 7 tipos de iglesias. Digan conmigo, 7 tipos de iglesias. Ahora bien, cuando tú estudias más a fondo el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que los 7 mensajes corresponden a 7 iglesias, 7 tipos de iglesias, pero también 7 épocas diferentes. Así es, el mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso es para la iglesia de una época. El que le da a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, etcétera, son para otras épocas. Así es que cuando yo enseño historia de la iglesia, lo que hago es usar como base el mensajes a las 7 iglesias, porque los 7 mensajes corresponden a la iglesia de Cristo desde Jesús mismo hasta nuestros días. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que estamos en los últimos tiempos? ¿Sí? Todas las profecías se han cumplido para que Cristo venga. Él podría venir mañana. Ahora, por lo tanto, históricamente, ¿cuál es el mensaje que nos correspondería? El mensaje de la Odisea. Así es que fue muy interesante cuando antes de terminar el año, el Espíritu dijo, ustedes se olvidan de que son la iglesia de la Odisea. Voy a tratar con ustedes. Voy a tratar con la iglesia de México este tiempo. Y no está padre. Porque la Biblia dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el principio de la acción de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres caliente, ojalá fuese caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de la boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no sabes que en realidad eres un descuidado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y compres vestiduras blancas, y no sabes que y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19 dice Jesús, yo reprendo y disciplino a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aparece un pasaje que conocemos mucho y lo usamos mucho para fines evangelísticos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Nos encanta ese pasaje, ¿a poco no? Has oído un montón de veces ese pasaje fuera de contexto.
En su contexto no, pero lo has oído un montón de veces hablando de un Jesús hermoso que viene a tocar la puerta de tu corazón y que te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Me encanta esa parte, pero no debería desligarse del contexto. Termina diciendo: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este pasaje también es recordado, el pasaje de la Odisea también es recordado por la tibieza. He escuchado a muchos otros hablar de la tibieza espiritual, porque este pasaje dice: no eres frío ni caliente, eres tibio, y por lo tanto te vomitaré de mi boca. Así es que quizá este pasaje podría llamarse algo así como el pecado que hace vomitar a Dios. Pero Dios nos dijo: este es el mensaje para la Iglesia de México en este tiempo. Bueno, puedes leer los otros 6 para que no te sientas tan mal, porque a todos les reprende algo y a todos los felicita por algo en cada época. Así es que tú puedes aprender en los mensajes a las 7 iglesias que históricamente la Iglesia de Cristo siempre ha tenido fortalezas y debilidades. Siempre ha tenido unas cosas buenas y otras no tan buenas. Unas que deben ser corregidas y otras que deben ser exaltadas. Pero el mensaje de la Odisea, que corresponde a nuestro tiempo, es particularmente fuerte. Yo creo en un Dios que es paciente. ¿Cuántos creen en un Dios bueno? Paciente, benigno, misericordioso, todo es cierto, ¿no? Pero entonces de pronto no te imaginas al Dios que está diciendo: ustedes son una iglesia tibia y serán vomitados de mi boca. Ahora, la situación de tener tibieza es básicamente cuando tú mezclas algo frío con algo caliente. Mezcla algo frío con algo caliente, ¿y qué te va a producir? Así es que escúchame. Básicamente la idea es: a Dios no le gustan las mezclas. Hay cosas con las que no debes mezclarte. Hay mezclas que no debe haber en tu vida. No el justo con el impío, dice. No, ¿qué hace la luz con las tinieblas? Les dice a los jóvenes: no te unas en yugo desigual. En el Antiguo Testamento la Biblia dice, por ejemplo, que había una pasaje que dice: no hagas una prenda con hilos de 2 tipos diferentes. ¿Vamos bien? No hagas una prenda con 2 tipos diferentes de hilos. Ahora, no es porque Dios tenga algo en contra de las combinaciones textiles. Está representando algo espiritual con algo natural. Ese mismo pasaje dice: no siembres en tu campo 2 tipos de cosecha. ¿Por qué? ¿Dios está en contra de que en un campo se siembre? Y entonces, cuando Dios dice no tengamos esto, es básicamente para representar un asunto de no mezclar en nuestras vidas. Quiero que digas conmigo: hay cosas que no debo mezclar en mi vida. Porque Dios te está diciendo: ¿eres o no eres? ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Estás o no estás? ¿Caminas conmigo o no caminas conmigo? Así es que cuando Dios dice que encuentra una iglesia tibia, básicamente lo que está diciendo es que encontró una iglesia que tiene mezclas. Es la iglesia del siglo XXI, no es apartada de Dios, es una iglesia que ha mezclado lo mejor con lo peor. Quizá la mayor consagración con algunos de los peores pecados. Es una iglesia de misturas. Y entonces el mensaje para nosotros debería ser: ¿qué es? ¿De dónde viene esta cuestión de mezclar las cosas? Cuando tú vas al médico, lo que sucede es que tú le dices al médico los síntomas. Él te pregunta cosas como qué sientes, o te toma la temperatura, o checa algunas cosas. Por ejemplo, el tomarte la temperatura es para ver un síntoma, no es la enfermedad. Es el reflejo de una enfermedad. ¿Estás conmigo? Tengo náuseas. Es el reflejo de algo. No es el problema. Eso solo muestra el problema. Así es que cuando tú dices me duele cierta parte del cuerpo, no necesariamente es que eso está enfermo, sino que ahí se está reflejando, o de esa manera se está reflejando la enfermedad. Así es que los síntomas. Cuando yo veo la
iglesia de la Odisea veo a un Jesús hermoso. Y esto me encanta porque casi siempre que leía Apocalipsis, este pasaje de la Odisea, pensaba en un Dios enojado, en un Dios que está molesto porque hemos hecho mal ciertas cosas. Pero fíjense que pasó algo curioso. El mensaje que me dieron este fin de año decía: no sentía a Dios enojado, sino muy triste. Está dolido. Así es que estamos detectando síntomas. Y Dios viene y ve al enfermo y se enoja con él o se entristece. ¿Cuántos tienen hijos? Ok, los que tienen hijos, cuando se enojan, ¿qué es lo primero? Cuando se enferman sus hijos, ¿qué es lo primero que ustedes sienten? ¿Coraje o tristeza? Luego les puedes preguntar por qué se enfermaron y si hay algo que te haga enojar, bueno, eso ya es secundario. Pero el enojo por una enfermedad va a ser corto. Pero casi siempre que tienes un hijo enfermo, tú te pones triste. Dios está diciendo: veo a la iglesia, veo a mi iglesia en este tiempo y en esta condición. No estoy enojado en primer lugar, estoy triste. Lo que yo veo en ellos es una enfermedad que me lastima. Y esto sucede porque cuando tú tienes un hijo y se enferma, básicamente es como si te estuviera doliendo. Amas tanto que estás diciendo: me duele que esté en esta condición. Y entonces el Señor viene y verifica este asunto y se da cuenta que algo está enfermo. Ahora bien, pienso en la enfermedad de la iglesia de la Odisea y pienso en lo que ocasiona. Hace vomitar a Dios. A nadie nos gusta hablar de vomitar. ¿Sabes qué es vomitar? Es expulsar de ti algo que ya formaba parte de ti, sacarlo antes de que termine de integrarse a ti. Todo el alimento termina siendo lo que tú eres. Lo que te comes de alimento termina siendo tú. Así es que la frase de eres lo que comes es cierta. ¿Está bien? No piensen en la dona, no se preocupen. Ya pasará. Pero si solo comes donas este año, yo quiero preguntarte qué vas a parecer en unos años. Había un comercial así, ¿no? Todo el alimento entra y el cuerpo está preparado para deshacerlo e integrarlo y convertirlo en nutrientes. Y lo que no lo va a desechar. Pero lo que aprovecha se convierte en ti. Es parte de tu cuerpo, es energía que vas a consumir. Dios mete algo a su cuerpo, lo integra. Recordemos que somos el cuerpo de Cristo. Y dice: esto no me entra. Qué fuerte, ¿no? Esto, iglesia, de ustedes no me entra. Es más, ya lo tenía dentro y lo tengo que expulsar. Todos hemos pasado por esta terrible experiencia de vomitar y entonces hay algo como que se llama náuseas. Estas náuseas en realidad son una sensación que nos hace expulsar y normalmente las relacionamos con asco. Algo que me dio asco. Así es que estaba estudiando un poquito esto y me di cuenta que el vómito es un mecanismo creado por Dios en el cuerpo para que tú puedas sacar de tu cuerpo lo que no te sirve. Puede ser, inclusive si hay algo que entra en tu cuerpo malo, como un veneno o algo así, tu cuerpo está preparado para sacarlo. Es una forma de expulsarlo. Ustedes han visto que algún niño que de pronto come algo que no debe, ¿qué tienes que hacer? Provocarle vómito. ¿Sí? Todos los que tienen niños saben lo que es eso. Sí, en algún momento tienes que pasar por esa dulce experiencia. Y entonces tienes que provocarle vómito porque él comió algo que le hará daño si permanece en su cuerpo. Ahora piensa en Dios. Él tiene algo que le hará daño si permanece en su cuerpo. Dios está diciendo: yo no puedo permitir que esto que daña mi cuerpo se quede en mí. Tengo que expulsarlo. Y aquí es donde entra el proceso de las náuseas. El proceso del vómito no es tan sencillo. Intervienen un montón de órganos. Y hay por lo menos 3 acciones simultáneas que se tienen que dar muy específicamente, en una forma muy específica, para que se pueda realizar el vómito. Sácalo.
Jesús está diciendo, no lo quiero en mí, lo tengo que sacar. ¿Qué es lo que Él tiene que sacar? Y casi siempre he escuchado que los que hablan de este tema dicen, la tibieza es lo que Él quiere sacar. Y yo te digo, no, la tibieza es el síntoma de la enfermedad. La tibieza es en lo que Él se dio cuenta que la iglesia no estaba bien. Es como cuando llegas al médico y le dices, tengo calentura, te toma la temperatura y dice, bien, ya me di cuenta que sí, ahora vamos a ver cuál es el virus que tienes o lo que te está ocasionando ese problema. Pero tu problema no es la calentura. De hecho, la calentura es una ayuda en tu cuerpo para regular el daño que está haciendo eso. Eso es otra historia. ¿Vas conmigo? Estoy tratándote de explicar este pasaje porque yo quiero que te pongas en el lado de Dios. Dios se está sintiendo mal, se siente incómodo. ¿A cuántos les gusta pasar por este proceso del vómito? No es agradable. Así es que puedes voltear a Dios y decirle, no, sé que no está siendo agradable para ti, sé que no te está gustando, pero lo está haciendo porque tiene que expulsar de sí lo que no le gusta. No es algo natural. Di conmigo, no es natural. Di conmigo, no es sano. Dios está haciendo algo que no es natural y que normalmente no es sano, pero lo está haciendo para mantener la pureza. ¿Qué es lo que Él quiere expulsar? No, ya te acabo de decir, no es la tibieza. Entonces, ¿qué es? Entonces Apocalipsis capítulo 3 dice en el versículo número 15, conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueses una cosa o la otra, pero por tanto como no eres ni frío ni caliente sino tibio, estoy por vomitarte o te vomitaré de mi boca. Dice, porque tú dices, así empieza el siguiente versículo, porque tú dices, ahí viene la enfermedad, porque tú dices, ahí viene la clave. Dios está diciendo, te voy a decir qué es lo que quiero sacar de mí. Hay una palabra y es autosuficiencia. Dios está en el siglo XXI frente a una iglesia que se cree autosuficiente. Y eso le provoca tibieza. Y esa tibieza son las náuseas de Dios. Está bueno, ¿no? ¿Qué es lo que te provoca náuseas? No es lo que te enferma necesariamente, sino es el mecanismo por el cual expulsas. Así es que la tibieza es lo que le provoca náuseas a Dios, pero lo que Él quiere sacar es la autosuficiencia. Porque tú dices, y entonces empieza una radiografía de cómo Dios ve a la iglesia, y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, dice la Biblia, y no tengo necesidad de ninguna cosa, pero no sabes que tú eres un descuidado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así es que este es el mal. Versículo 17 es el problema. Dios está mostrando en el versículo 17 el elemento que quiere sacar de sí, autosuficiencia. Cuando encuentro entonces este diagnóstico, pienso en tres cosas, ¿ok? Pienso en tres elementos. El primer elemento es que en el siglo XXI tenemos una iglesia que tiene tres presunciones, ¿ok? Y la primera presunción es una iglesia próspera. Somos una iglesia próspera. En la segunda presunción es somos una iglesia sabia. Y la tercera presunción es somos una iglesia digna. Voy a explicar las tres. Este es el análisis. La iglesia del siglo XXI dice, somos una iglesia próspera. La iglesia del siglo XXI dice, somos una iglesia sabia. La iglesia del siglo XXI dice, somos una iglesia digna. Y Dios dice, no te conoces o no conoces mi reino. Ahora, les hablé de este tema porque quiero que el 2015 sea un año en el que nosotros trazamos un mejor destino para esta iglesia. Porque si Dios nos avisó que la iglesia del siglo XXI, especialmente el 2015, trataría con la iglesia de México, porque es el perfil que tiene, yo no quiero que seamos parte de eso. Yo no quiero que esta iglesia provoque náuseas a Dios. Quiero una iglesia que en lugar de tres presunciones
Recuerda que la palabra presunción tiene que ver con algo que presumes. En lugar de eso tengamos tres realidades, que en lugar de provocar náuseas a Dios le hacen sonreír. ¿Cuántos de ustedes quieren ser un cristiano que este 2015 haga sonreír a Dios? La clave es esta: no permitas que ninguna de estas tres presunciones llegue a tu vida por medio de la autosuficiencia. ¿Por qué aborrece tanto la autosuficiencia? El primer pecado del que tenemos noticia no es el de Adán y Eva, es el de Satanás. El ángel caído que dijo: subiré a su trono y seré semejante al Altísimo. Autosuficiencia. Quiero estar en un lugar que no me corresponde. Quiero que te fijes cómo termina Apocalipsis, esta porción de la Odisea. Al que venciere yo le daré ¿qué? ¿Que se siente en dónde? Al que venciere yo le daré que se siente en mi trono. ¿Por qué está hablando de trono? Si tú te fijas, los 7 mensajes a las 7 iglesias, cada uno promete cosas diferentes, pero a este le promete trono. ¿Por qué? Porque él creyó que podía gobernar solo. Pero si entiendes que no vas a gobernar solo, si entiendes que no se trata de ti, de tu autosuficiencia, de lo que logres, de tu capacidad, de tu riqueza, de tus talentos, de tus habilidades, de tus relaciones, si entiendes que no se trata de eso, entonces Él te pondrá al lado suyo. Él te pondrá. Quiero que pienses en eso. Él me pondrá. No es algo que logro. No es Satanás subiendo al trono del Altísimo. Dios está diciendo: esto yo ya lo vi antes. Yo vi esto antes. Lo que Dios está viendo en la iglesia del siglo XXI, Él lo conoce. No lo conoce solamente porque conoce los corazones. Lo conoce porque lo ha visto. Lo vio en Satanás mismo. Una iglesia que se siente lo suficientemente orgullosa de sí misma como para hacer las cosas a su manera. Ahora déjame hablarte de la Odisea. La Odisea era una ciudad que se habla de ahí. Era una ciudad próspera. Pérgamo, Tiatira, todas las que ya te dije eran ciudades. Pero esta en particular, de las 7, era la más próspera. Y dice la historia que era un centro comercial y bancario en tiempos de Pablo. Era el Nueva York de su tiempo, donde se hacían las transacciones comerciales. ¿Estás conmigo? Había mucha lana en la Odisea, mucho dinero. Segundo, ¿qué crees que había? La industria más fuerte de la Odisea era la lana, y no digo de la lana de dinero, la lana de los borregos. En todo el tiempo de Pablo, en toda esa región de Pablo, de tiempos de Pablo, se comerciaba la mejor lana, era la lana negra. La lana negra venía de la Odisea. La Odisea era famosa en toda aquella región por producir la mejor lana negra de todo el Imperio Romano. Y la lana negra era la más cara. Así es que se especializaron en hacer vestimentas. Por lo tanto, la industria número 1 de la Odisea era la industria textil. ¿Van conmigo? Ok. La tercera cosa que quiero decirles de la Odisea, pero esto no lo estoy inventando, lo pueden estudiar en cualquier libro de historia, métanse a Wikipedia si quieren y ahí lo encuentran. La tercera cosa que tenía la Odisea es que producían una pomada para los ojos que era famosa en su tiempo. La gente mandaba pedir esta pomada que solo se fabricaba en la Odisea y la comerciaban en todo el Imperio Romano para enfermedades de los ojos. Sabemos que no era la tecnología y la ciencia que hoy tenemos, así es que no me pregunten qué tenía la bendita pomada, pero ellos creían que era muy buena para los ojos. ¿Siguen conmigo? Así es que Jesús dice esto. Versículo número 18. Ya te dije cuál es tu problema. Ya te dije que tu problema es la autosuficiencia. Pero ya te dije que tú eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora yo te voy a aconsejar que compres 3 cosas.
Compra de mí 3 cosas. Primero, oro. Di conmigo, oro. Luego, compra vestiduras blancas. Y tercero, colirio. ¿Ahora entiendes por dónde vamos? Dios escogió las 3 fortalezas de la Odisea para decirle: no te sirven para nada tus fortalezas ante mí. Tu problema es que tus fortalezas te hacen autosuficiente. Y yo te digo que lo que te hace autosuficiente es lo que más te está estorbando. Y te digo que de mí tendrás que comprar justo lo que compensa esas fortalezas. Las vestiduras de lana negra con las que te has vestido no te van a servir. Te vas a tener que poner otras vestiduras que yo te daré. La pomada que comercias no te servirá. Tendrás que comprar el colirio para los ojos que yo te daré. Y la riqueza que tienes metida en tu casa no te servirá. Vas a tener que comprar otra clase de riqueza, oro afinado de mí, para que me puedas ser verdaderamente rico. Ay, me encanta la palabra. Qué profunda es. Esta era la ciudad de la Odisea. Sobre estas fortalezas había construido 3 presunciones. Hablemos de la primera. Estamos hablando de ricos. Eran ricos. Centro comercial, centro bancario. Y la iglesia de la Odisea dice: soy rica y no tengo necesidad de ninguna cosa. Tengo lo que necesito. Nunca en la historia de la iglesia habíamos tenido iglesias y templos tan prósperos. Nunca. Los creyentes de la iglesia primitiva se reunían en catacumbas. La iglesia de Sardis fue la iglesia del dolor. Tuvo 12 grandes persecuciones por 12 emperadores. Más de 300 años de persecución. La iglesia fue perseguida y puesta hasta en catacumbas. Las catacumbas, si algún día viajas a Roma, visítalas. En el subsuelo de Roma hay una tierra que cuando tú la raspas, en lugar de que se caiga, cuando tú raspas así, le haces un hoyo, y ese hoyo que siempre había estado cubierto, cuando le da el aire, se calcifica. Entonces se hacen cuevas naturales. Los cristianos eran perseguidos por reunirse. No se podían reunir en el Salón Villanueva ni en ningún lado. No podían reunirse en sus casas. Así es que empiezan a buscar dónde esconderse. Y se dan cuenta de que si ellos cavan en las ciertas zonas de Roma, hacían hoyos y cavaban mucho, podían construir una cueva que se hacía solita. No tenían que meterle cemento y grava. Durante 300 años construyeron espacios para reunirse. ¿Cuántos instrumentos habrán tenido? ¿Bocinas de qué tipo? Es unas pibi, ¿no? ¿Por qué no pusieron el videoproyector hoy? ¿Cuántos videoproyectores habrán tenido? Videoproyector, instrumentos, sonido, coffee break. Los encontramos metidos en cuevas, adorando al Señor con lo único que tenían, en espíritu y en verdad. Dándonos una lección. Hoy tenemos templos que tienen todo. Todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por tener la libertad que tenemos en México de reunirnos? Mi esposa y yo pude abrirla ahí internet y buscar lugares. Y puedo tener literalmente, fíjate lo que voy a decir, literalmente miles de lugares en la Ciudad de México donde podría reunirme. Nadie me dice que no. Nadie me pone peros. Si lo podemos pagar, lo puedes tener. Si te lo prestan, lo puedes tener. Tengo una ley que me permite meter instrumentos. Tengo una ley que me permite cantar como yo quiera. Gloria al Señor por nuestra libertad. Así es que tenemos todo.
Tenemos espacio, tenemos salones, tenemos instrumentos, pero no, a veces la iglesia del siglo XXI entra en este asunto de falta de contentamiento. Yo les hablé en finanzas de cómo a veces las personas del siglo XXI somos así insatisfechas. Con nada estamos trabajando, nada nos estamos quietos. Tienes una tele, quieres otra. Tienes la tele de plasma y la quieres de LEDs. Tienes la tele de LEDs y ahora la tenías de 40 pulgadas y ahora la quieres de 65. Tienes un carro y ya quieres el otro. Tienes una casa y la quieres más grande. Tienes un suéter y ya quieres el otro. Todo el tiempo estamos detrás de algo. No somos una iglesia con contentamiento. Y eso viene a la casa, aquí adentro. Y de pronto te das cuenta y dices, te has enriquecido. ¿No te das cuenta? Tienes todo. Yo he ido a mega iglesias e iglesias de ranchería. Te voy a decir algo. Ni la iglesia más pobre que yo he conocido se parece a algunos tiempos de persecución de la era primitiva. Nada que ver. Hasta la iglesia más pobre, que me he sentado en 3 ladrillos de un lado, 3 del otro, una tabla, te sientas, piso de tierra, y el hermano allá al frente con una guitarrita y el chuntata, y tienes aquí arriba un techo de lámina de asbesto, ¿sí? Y hay libertad, y el Espíritu del Señor está allí, y ellos tienen más de lo que otros tuvieron. Iglesia próspera. Y Dios dice, no tiene que ver con todo lo que tiene, ¿no se dan cuenta? Cuando llegamos hoy aquí, lo primero que hicimos fue hacer evaluación. Si tiene todo lo que necesitamos. Y yo le doy gracias a Dios porque aquí estamos y tenemos un lugar de reunión, lo usemos o no después. Pero ¿sabes qué? Dios, yo creo que a veces nos ve y se ríe. Y dices, tú no entiendes de qué se trata mi reino. Porque mi reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ustedes buscan su riqueza y no entienden la mía. Somos ricos. Eso dicen, no tenemos necesidad de nada. Y Dios dice, tienes toda tu riqueza, pero no me tienes a mí. Hay cultos majestuosos donde tienen todo menos la presencia de Dios. Escúchame, te sorprenderías cuántos. Te sorprenderías en la iglesia de la Odisea cuántos son espacios preciosos en los que Dios no fue. Fue invitado, pero él ya se salió. Le daba náuseas su autosuficiencia. Grupos de alabanza que creen que pueden hacer bajar a Dios porque tocan bien. Es un chiste. Escúchenme, músicos todos. Es un chiste. Creen que sus mejores notas hacen bajar a Dios. La iglesia de la Odisea es una iglesia que se ha enorgullecido, creyendo que con lo que hace Dios está contento. Y Dios dice, no funciono así. Te voy a dar un consejo. Compra verdadero oro. Oro refinado con fuego. Este es el consejo, ¿ok? Primer mal, primer consejo. Tu iglesia próspera debe ser pasada en el siglo XXI y en el año 2015 por el oro refinado. Ahora, hay varios pasajes en la Biblia que hablan de oro, pero uno en particular es que Pablo dice que nuestras obras pueden ser como oro, plata y piedras preciosas, o pueden ser como hojarasca en madera. Hace unos meses hablé de esto y también en el retiro nos hablaron de eso. Entonces, cuando vemos heno, hojarasca y madera, estamos viendo las obras que Dios reprueba. Pero del otro lado vemos las obras que Dios aprueba, y las obras que Dios aprueba son oro,
plata y piedras preciosas. Ahora habría que pensar de qué está hablando Dios cuando habla de oro. Está hablando de algo que cuando sea pasado por el fuego de la prueba será perfeccionado, porque el oro va a hacer un perfeccionamiento, lo hará más finito, no lo destruirá. Así es que Dios está diciendo: yo conozco tus obras. Es en los primeros versículos: yo conozco tus obras, y tus obras que te hacen creer rico son descalificadas de mí. Te aconsejo que compres oro. Compra obras que cuando yo las pase por fuego me hagan sonreír, no me den náuseas. Este año yo quiero tener esas obras en mi vida. No me interesa presumir lo que no soy y lo que no tengo. No me interesa que simplemente parezcamos una gran iglesia. Me interesa ser una gran iglesia. Y para hacer eso necesito pasar mis obras por fuego. Quiero comprar oro. Los líderes, cuando trato algún asunto de consejería, siempre les repito esto: regresen a lo básico en su vida. Me han oído decirles esto a varios de ustedes. Regresa a lo básico. ¿Qué es lo básico? ¿Estás orando a solas? ¿Tienes una vida devocional activa con Dios personal? Vuelve a lo básico. ¿Cómo está tu relación de pareja? ¿Cómo estás con tu esposo? ¿Cómo estás con tu esposa? Vuelve a lo básico. ¿Cómo estás formando a Dios? Vuelve a lo básico. ¿Tú crees que a mí me así llama mucho la atención que vengas y hagas un superministerio en la iglesia? Oro afinado. He ido a iglesias, amigos, donde el predicador, wow, el grupo de alabanza, increíble. Tú lo ves y dices: wow, está padrísimo. Lo que ven mis ojos está increíble. Pero cuando te asomas tras la puerta y ves la vida de ese hombre o de esa mujer, y ves que no honra a su esposa o a su esposo, que trata mal a sus hijos, que no le importan las cosas de integridad básica en su vida, Dios dice: no me sirven tus obras, compra oro afinado. Regrésate a lo básico. ¿Cuántos quieren que este año esta iglesia tenga oro fino en la mano? Yo quiero comprar oro fino. No voy a salirle a Dios a enseñar riquezas. El primer problema entonces de la iglesia es que es una iglesia que no entiende el valor del reino. En otras palabras, no sabe evaluar, no es buena evaluadora, se confunde. Acuérdate, mezcla. ¿Sabes por qué se confunde? Porque está evaluando las cosas del reino y se hace bolas. Mira, esta iglesia está grande, Dios está con ellos. Es que son 2,000 personas, es una iglesia muy bendecida. Maduren. No es con esa medida. No siempre es esa medida. No es que una iglesia más rica es más bendecida. No es siempre que una iglesia más grande es fiel. No es esa medida. No mezcles las cosas tan fácil. Compra oro afinado y pídele a Dios que te muestre lo que realmente le gusta a Él. Oro afinado es poder evaluar las cosas conforme al corazón de Dios y no los estándares de este mundo. Oro afinado. Mi esposa y yo hemos dado consejería a parejas de pastores que por años han escondido vergüenzas, pecados, pero que el domingo se paran y cantan juntos. Sus obras son hojarasca. Sus obras son heno. Cuando las pasen por fuego se van a consumir, porque viven en apariencia. Necesitan comprar oro afinado. No voy a ser la iglesia de la Odisea este año, y tú tampoco. Aunque nuestras obras sean pequeñas, pasadas por fuego, cuando sean pasadas por fuego, saldrán más relucientes para la gloria de Dios. La segunda cosa es la segunda presunción. Soy sabio. La segunda presunción es una iglesia que cree que sabe. En la Odisea, estoy hablando de la ciudad. En la ciudad de la Odisea había una jactancia de un orgullo de conocimiento.
De hecho, la historia de la iglesia, la historia de la ciudad de la Odisea es interesante porque de ahí vinieron varios filósofos y en la Odisea se valoraba mucho el arte. Era una ciudad que pretendía ser una ciudad culta, una ciudad de primer mundo. O sea, no era un pueblito ignorante, ¿no? No, ellos sentían que conocían. Había escuelas de arte, había escuelas de apreciación filosófica, había maestros que iban a dar clases a sus escuelas en la Odisea. Tú recuerdas que no era como la CEP, ¿no? Que había una escuela para todos los niveles. Era un privilegio de ricos y solamente ciertas ciudades tenían ciertos privilegios de tener a los mejores maestros. La Odisea estaba aquí. Y entonces, fíjate cómo que le aconseja que compre colirio. Digan conmigo, sabiduría es revelación. Y la revelación tiene que ver con lo que puedes ver. Revelación es algo que se le quita el velo para que lo veas. Así es que en la Biblia el ver algo está relacionado con la fe. Por eso la Biblia, Jesús nos dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Fíjate lo que está pasando aquí. Ellos tienen un problema en sus ojos, porque no ven claramente la revelación. No están viendo la revelación claramente. Ellos creen que saben. Y Dios les dice, ni con tu pomada. O sea, ¿no ves? ¿Sabes que el segundo problema de la iglesia actualmente es este? Te voy a decir. El segundo problema de la iglesia es que cree que tiene demasiada revelación. Si no, prende el canal de enlace y te vas a dar cuenta de todos los grandes pastores hablando de las grandes revelaciones. Y como no es mi estilo, voy a hablar mucho de personas pero este es un riesgo. Este es un riesgo. Necesitamos saber dónde se está mezclando la doctrina real con la que no lo es. Chavos abusados. Hay mucha doctrina falsa volando en el ambiente del siglo XXI. Un montón de basura doctrinal. Un montón de enseñanza que no sirve y que está tapando los ojos de la iglesia. Ahora, ¿saben qué cura el colirio? Porque Dios le dice que compre colirio. ¿Saben qué cura? Principalmente se creía que el colirio era una mezcla, porque a veces pensamos que el colirio es algo en particular, pero no, en realidad el colirio era una mezcla de varias cosas. Y lo que curaba es lo que llamamos el astigmatismo. Y básicamente el astigmatismo tiene una primera manifestación que es la vista borrosa. No ves bien. Dios le está diciendo a la iglesia de la Odisea, ustedes no ven bien, ven borroso. No alcanzan a distinguir los detalles. No ven el perfil exacto de las cosas. Confunden. Ven borroso. Compren colirio. Yo me jacto de tener un pastor que es un gran maestro de la palabra. Me jacto de tener una casa, nuestra casa Cornerstone, ser verdaderamente maestros de la palabra. Y no me gusta dar mensajes light. Cuando predico trato de que ustedes se lleven carne, de que se alimente. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto, verdad? Porque es el colirio, la palabra, es lo que pones en tus ojos para poder ver claramente lo que corresponde o no corresponde a la sana doctrina. Así es que el Señor dice, ustedes se creen una iglesia sabia, creen que saben, pero yo les aconsejo que se quiten el astigmatismo. Yo les aconsejo que se compren colirio y compren de mí la palabra verdadera. ¿Cuántos de ustedes están leyendo la palabra entre semana? ¿Cuántos realmente están leyendo la palabra y la están estudiando? ¿Cuántos de ustedes se toman el tiempo que se deben tomar para decirle al Espíritu Santo, revélame tu palabra, háblame a través de ella? Algunos de ustedes, todo lo que tienen de palabra es lo que van a escuchar de mí o del predicador el domingo. Y yo les digo que eso no será suficiente. Y menos si ustedes están alimentándose de otras cosas entre semana. Vas a tener más, algunos de ustedes están teniendo más palabra de enlace que de la que ustedes se buscan, leyendo la Biblia por sí mismos. Tienes que entrar con el Señor. Ahora, ¿quieres evitar la iglesia de la Odisea? Necesitas ahí.
colirio, y que el colirio nos abra los ojos, que restaure mi vista, para que pueda ver lo que Dios quiere ver. Quiero terminar con la última cosa que Dios les recomendó. ¿Qué fue la última cosa o la tercera cosa que aparece en la Biblia que Dios les dijo que compraran? Les dijo que compren colirio, y la tercera, ¿cuál es? Vestiduras. ¿Vestiduras de qué tipo? Ok, fíjense en las últimas 3 palabras que el Señor le dijo, creo que es en el versículo número 17, las últimas 3 palabras con las que califica a la iglesia en el versículo 17. ¿Tú eres un qué? Las últimas 3. ¿Pobre? Las últimas 3. Pobre, ciego y desnudo. Digan conmigo, pobre, ciego. Eres pobre, compra oro afinado. Ciego, compra colirio. Desnudo, compra vestiduras. Iglesia de la Odisea, ¿te crees que tienes vestiduras muy buenas? Les acabo de decir que en la Odisea su industria principal era el vestido de lana negra. Así es que es un contraste muy padre, porque Dios está diciendo, cómprate mejor vestiduras blancas. Se hacían vestidos caros y se vendían caro, y era toda una industria, la lana negra de la Odisea, y se conocían todo el imperio romano. Entonces Dios les está diciendo, tú crees que vas muy bien vestido, pero en realidad vas desnudo. Ahora, ¿de qué habla la Biblia cuando habla de vestimenta? De lo que está hablando la Biblia es de la dignidad para hacer algo. Fíjate lo que te estoy explicando, dignidad para hacer algo. ¿Cuántos de ustedes se cambiaron de la ropa que durmieron para venir aquí? ¿Por qué no vinieron en pijama? ¿Por qué no se trajeron su pijama? Algunos ponen cara de, no me quieres ver en mi pijama, ¿verdad? De verdad. Porque en realidad la vestimenta que utilizas para dormir no es la que te da la dignidad para estar aquí. ¿Cuántos de ustedes se dormirían con la ropa que traen puestas? Bueno, ya sé que algunos lo harían, pero... Sí, algunos que estás muy cansado y eso, pero en general te vas a quitar los zapatos, te vas a poner una pijama, porque necesitas la vestimenta para la dignidad de dormir. Así es que vas a necesitar cierta ropa para ciertos usos, y la ropa determina la dignidad. Fíjate lo que te estoy diciendo, la ropa determina la dignidad del lugar en el que te encuentras. Así es que si vas a trabajar y tu trabajo exige que vayas de saco y corbata, tu empresa te dice, esta es la dignidad de esta empresa. Y tú dices, odio la corbata. ¿Está bien? Búscate un trabajo donde no te la pidan. Pero si vas a trabajar aquí, ¿sí me estoy explicando? Así es que vestimenta para dormir, vestimenta para trabajar. Si mañana fueran a ver a una persona muy importante, si tienen una cita con el presidente, ¿qué se pondrían? ¿Cualquier cosa? No, estoy seguro que no. Buscarían algo de lo mejor que tienen para poder tener esa entrevista. Quiero que escuches. Cuando Dios dice, iglesia de la Odisea, compra vestiduras blancas, lo que está diciendo es, lo que tú traes puesto no es la dignidad para estar frente a mí. Espiritualmente, ni siquiera traes ropa. Ya no digo que tu ropa no te sirve, ni siquiera traes. ¿Cómo le llaman? Desnudo. Tú eres un pobre, un ciego y un desnudo. Vienes ante mí sin nada. Estás avergonzado en mi presencia. No te has puesto nada que te sirva. Ahora, vestiduras blancas habla de la dignidad ante la presencia del Señor, y la dignidad ante la presencia del Señor se llama pureza, santidad. Ustedes han escuchado esta ilustración antes, pero si yo tengo un vaso con agua pura y digo, ¿es agua pura? Pregunto, ¿me la puedo tomar? Y entonces alguien me dice, sí, es de Bonafón, el garrafón o lo que quieras. Tómatela. Entonces me la tomo porque es pura. Pero si yo tomo un gotero con agua del caño, y el gotero solamente, ustedes saben lo que le cabe a un gotero, un poquito, ¿no? Así es que se le ha hecho. ¿Qué tanto es tantito? ¿Me la puedo tomar? No lo del gotero, todo. Nada más que ya le eché la mugre del gotero, se le eché al vaso. ¿Te la tomas? ¿Por qué no? Está casi limpia, ¿no?
¿Es más limpia que impura o no? ¿Por qué no? Entonces yo puedo tomar una gota de agua del baño, una gota, se la pones a un vaso. ¿Sabes qué te da? Te da náuseas, te da asco. Y si te la tomas probablemente termines vomitando. Y Dios dice exactamente lo mismo. Probablemente Dios está diciendo: traes un poco de vestimenta que me hace vomitar. Señor, pero traté de portarme casi bien. Ahora, yo sé que ustedes, algunos están pensando, es que nunca vamos a ser perfectos. Y yo te digo, tienes razón. Por eso tienes que saber lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. ¿Sí o no? Pero la Biblia dice que la libertad que tenemos en Cristo no la usemos como una libertad para pecar, para ponerle más basura a nuestro vaso y que se lo pase así. Dios, tómate mi vida así, al fin que Cristo murió por mí. Dios está diciendo eso, un poco de levadura leuda toda la masa. Te aconsejo algo, dice el Señor para ti en 2015. Cámbiate de vestiduras. Ponte vestiduras blancas. Escucha, tú no las tienes. No es en tus fuerzas, no es echándole ganas. Porque en tus fuerzas siempre habrá un poquito de algo que le dé náuseas a Dios. Tienes que ir a la sangre de la cruz, a Cristo Jesús, y decirle: tú ponme las vestiduras. Ve a Él, ve a Él. 2015, ven a Él. Cámbiate las vestiduras. Deja de vestirte con tu ropa de lana que te hace sentir muy cómodo y ponte las vestiduras de Él. Iglesia, compra oro, compra colirio, compra vestiduras, compra. Cuando estaba terminando de trabajar este mensaje, pensé: ¿por qué dice compra? ¿Por qué no dice pídeme? La palabra comprar es que Dios está diciendo: lo que tú necesitas lo tendrás con un esfuerzo de tu parte. Tú no puedes tener las vestiduras, las tengo yo. Tú no tienes el colirio, tú tienes una pomada rara que te deja los ojos peor que antes. Tú no tienes riqueza. Tienes una imitación de riqueza que te hace sentir seguro, que no es la mía. Nada de esto lo tienes, lo tengo yo. ¿Quieres cambiarlo? Tiene un costo. Señor, pero Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Sí, es el costo mayor. Pero sigue diciendo: compra. No dice que Cristo lo compre por ti. Entonces, ¿ya lo hizo Él o no lo hizo Él? Sí lo hizo. Sí lo hizo. Pero tienes que ir y sacarlo. ¿Sabes? Creo que el problema en la iglesia de la Odisea es que la mayoría de la iglesia de la Odisea se planta en una posición así de rey. Se sienta en lugar en alto y dice: todo lo tengo de Dios. Aquí estoy reinando. Soy una iglesia fuerte, soy una iglesia sana, soy una iglesia próspera. Y eso evita el compromiso de la iglesia. Escúchame, hay cosas que Dios no va a hacer por ti. Hay cosas en 2015 que Él no hará por ti. Él no se va a parar a orar por ti, joven. Él no va a ponerse a leer la Biblia por ti. Él no perdonará por ti las cosas que tú tienes que perdonar. Él no se va a salir de esa página de internet por ti. Él no romperá esa relación por ti. Son costos que tú tienes que pagar. Esos que tú tienes que hacer. La iglesia de la Odisea es una iglesia que no quería pagar ningún precio porque creía que todo lo tenía completo. Y yo digo que en el 2015 se va a tener que levantar una iglesia que diga: voy a pagar el precio que tengo que pagar.
Es la iglesia del sacrificio. Es una iglesia que está dispuesta a no estar tan cómoda. ¿Qué te parece si empezamos hoy y le decimos al Señor: yo no quiero estar sintiéndome autosuficiente este año. Quiero depender de ti. Quiero venir a que me perdones, me ayudes, me limpies, me restaures. Me permitas caminar en tus fuerzas y no en las mías. Pide santidad. Pide verdadera revelación del Espíritu. Y pide obras que Él apruebe. Obras que Él apruebe: oro fino. Verdadera revelación: colirio. Santidad: vestiduras blancas. Y con eso caminemos este año. Cierra tus ojos. Gracias por dejarnos comenzar el año 2015 con un mensaje de reto